Esta historia, este relato lo encontramos en el libro de Números, capítulo 22. Y quiero leerles una palabra en el verso 5, a la altura del verso 5. Dice la palabra de Dios: por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. En el verso 6 dice la Sagrada Escritura: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Entonces vamos a entrar en un contexto de la palabra de Dios de esta mañana. En el capítulo 22, un hombre llamado Balac, que fue rey de los moabitas, de un pueblo enemigo del pueblo de Israel, y le da una comisión y manda llamar a un hombre Balaán, un profeta. En aquellos tiempos también lo llamaban adivino o lo llamaban un vidente. Entonces vamos a entrar en un contexto donde Balaán, el profeta, había sido contratado, había sido comisionado por Balac, el rey de Moab. ¿Y cuál era esa comisión que ese hombre, el rey de los moabitas, le había encargado a Balaán? Nada menos y nada más que de maldecir al pueblo de Israel, de tirarle maldiciones al pueblo escogido de Dios. Y dijo, pero Dios interviene ahí, Dios hace una intervención maravillosa. Y sin embargo Dios había dicho a Balaán, Dios le hablaba a este hombre, Dios le dijo a Balaán que no maldijera a Israel. Oiga la orden que Dios le dio a ese hombre Balaán, que no lo maldijera, porque era un pueblo bendito. Diga conmigo, un pueblo bendito. Y nosotros somos benditos porque hacemos parte de ese pueblo de Israel espiritual. Amén. Entonces, como dice ahí, porque es el pueblo especial de Dios, porque es la niña de los ojos de Dios, porque Israel representa a Cristo, porque Jerusalén representa paz en nosotros. Y por eso Dios le dijo a este hombre que no lo fuera a maldecir a él, que esa orden quedaba por el suelo, la que le estaba dando el rey terrenal, como Moab. Entonces, en este pasaje se prepara a ir a Balac, pero Dios se le aparece en el camino a este hombre. Se le aparece, se lo encuentra a este hombre. Entonces dice en el verso 20, a la altura del capítulo 22, verso 20: y vino Dios a Balaán de noche y le dijo: si vinieron para llamar de estos hombres, o sea, los hombres del rey Moab, levántate y vete con ellos. Pero mire lo que le dice Dios: pero harás lo que yo te diga. Digan conmigo: pero harás lo que yo te diga. Y así se llama el mensaje de hoy: harás lo que yo te diga. Harás lo que yo te diga, nos dice el Señor. No lo que digamos nosotros, sino lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Amén. Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él. Entonces hay una revelación grande en este relato que Dios está dándonos a nosotros como el pueblo escogido de Dios, como nosotros, como los escogidos, como los llamados. Y en el versículo 22 leemos algo muy importante: que la ira de Dios se encendió porque él iba. En el momento que él comienza y le obedece de una u otra manera al rey Balac, se enfurece nuestro Dios, le da una ira a él, porque ese hombre estaba escuchando la voz de esa persona, de ese rey que lo estaba llamando, porque en sus pensamientos este profeta, este hombre tenía pensamientos de codicia, tenía pensamientos en lo material, de que le iban a dar una fuerte suma
una gran recompensa por maldecir al pueblo de Israel. Y en esta mañana le digo que Israel no puede ser maldito. Israel es nación santa, es nación, es luz para todas las naciones, y nadie podrá levantarse ni desear un mal para el pueblo escogido por nuestro Dios. Entonces, ¿esto qué nos muestra a nosotros? Esto nos muestra que Dios tiene el control sobre nuestros planes. Dios tiene el control sobre nuestras visiones. Dios tiene el control sobre nuestros propósitos. Dios tiene el control de que nosotros hagamos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y le obedezcamos. Por eso, mis amados, lo importante de la obediencia a nuestro Dios. Dios quiere que seamos obedientes. Muchas personas creen en Dios, y eso está bien. Muchas personas creen en Dios, pero pocos obedecen a Dios. Ahí es donde marca la diferencia, el creer y el obedecer. En esa mitad, en ese intervalo, ahí hay un paso grande que nosotros debemos cada día obedecer a Dios y obedecer sus palabras, sus preceptos. Entonces, Dios puede cambiar todo. Dios cambió la vida de este hombre. Dios cambió su dirección de pensamiento, dice, y alineó a este hombre la voluntad de Dios, como Dios quiere alinearnos a nosotros, que hagamos la voluntad del Padre. Entonces, ahí viene ya en el capítulo 22, estoy en el verso 21, y ya este hombre Balaán prepara su asna. Dice que hay un encuentro. Dice que así Balaán, vamos a leerlo en la escritura, así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó. Esa palabra enalbardó significa ensilló, preparó. O sea, preparó y ensilló el asna y fue con los príncipes de Moab y se fue para allá. ¿Sí? Y ahí donde le decía, la ira de Dios se enfureció, se encendió, ¿sí? Porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino. Mira, Dios se pone en nuestro camino siempre que nosotros hacemos algo que sea desagradable. También a él Dios nos está avisando y nos está advirtiendo, y él nos da esa alarma de que estamos mal, de que estamos trabajando mal, de que estamos haciendo las cosas que a él no le agradan. Dios se interpone en nuestras vidas. Él no nos quiere que nosotros nos podamos destruir. Entonces dice ya en el verso 6, dice en el verso 23, terminando el verso 23 del capítulo 22, dice, e iba por el campo, entonces Balaán azotó el asna para hacerla volver al camino. ¿Sí? Y en el verso 30, en el verso 25 dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla. ¿Qué estamos viendo ahí en el relato bíblico? Ahí vemos que este hombre golpeó 2 veces el asna. Ahora la pregunta es, ¿qué culpa tenía el asna, o comúnmente como le llaman la burra, el asna, ese animal? Para aquel tiempo ese animal era usado para transporte, porque no había otros medios de transporte, ¿sí? ¿Y qué culpa tenía ese animal de la soberbia o de la ira de este hombre? Y vemos ahí que 2 veces le pega al asna. Entonces, y dice que ahí nos habla el relato que nuestro Dios habla de maneras inesperadas. Dios nos está hablando a nosotros de manera inesperada, y hace salidas inesperadas en nuestra vida que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ni entendemos Dios cómo nos está hablando a nosotros. Mire que aquí hay algo muy especial en esta historia tan fascinante. Hay algo donde este hombre, siendo un profeta, dice la Biblia, él no entendía, ni mucho menos vio al ángel de Dios, ni mucho menos vio a Cristo ahí representado. Pero el asna sí lo vio. El asna sí se dio cuenta que era Dios el que estaba
el que estaba hablándole a este hombre. Porque dice, entonces alzó Balaam al asna para hacerla volver al camino, para hacerla que entrara al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y en el verso 23, en el verso 25, vuelve y la azota 2 veces, la azota ahí. Y el ángel de Jehová pasó más allá, dice, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, oiga, mire el relato bíblico, mire la palabra de lo que dice. Viendo el asna al ángel de Jehová. El profeta, el hombre, no lo vio. No vio el ángel de Jehová. Y se echó, dice, debajo de Balaam. Y Balaam, ¿qué hizo? Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Miren lo tremendo, ya en la tercera pegada, en el tercer golpe ya le da con un palo al asna. O sea, le pega 3 veces y a lo último desahoga su ira, desahoga su rabia y le da con un palo al pobre animal. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces culpamos a Dios? A veces lo cuestionamos y a veces le decimos, Señor, ¿por qué no te siento, Padre? ¿Por qué no me respondes, Señor? Y nos pegamos espiritualmente, nos azotamos espiritualmente y no queremos orar, no queremos leer la escritura, no queremos ni siquiera oír una palabra, no queremos nada de Dios y nos enojamos con Dios. Y lo único que está haciendo nuestro Padre Dios es ayudándonos a que sigamos adelante, a que sigamos en el camino, a que sigamos trabajando para Él. Entonces, ahí que vemos, ¿y qué nos muestra ahí? ¿Qué nos revela a nosotros? Que Dios puede hablarnos de maneras diferentes y a través de personas que no esperamos. Mire lo particular de esta historia. A ese hombre a hablarle un animal. Y la Biblia dice que ese animal le habló, Dios lo colocó a hablar con voz de hombre. Dice la palabra de Dios. Entonces, aquí donde dice que Balaam se había enojado mucho y azotó el asna con un palo, dice en el verso 28, entonces Jehová abrió la boca del asna, dice, la cual dijo a Balaam, mire cómo le habló a Balaam directamente, en vivo e indirecto. Yo le llamo a eso un parlante. Cuando Dios nos habla, la asna representa un parlante. Y Dios para nuestra vida, nuestro oído tiene que ser parlante de nuestro Dios para comunicarnos con Él, estar atento a lo que Dios nos habla en el oído a nosotros. Porque esa burra, esa asna, fue como un parlante para este hombre hablarle, porque de la escritura acá lo dice claro. Dice entonces Jehová, nuestro Dios, Jehová Dios, abrió la boca al asna. Mira, Él mismo la abrió. La boca, el asna no abrió la boca sola, Jehová se la abrió. Por eso Dios nos abre a nosotros la boca para alabarle, para adorarle, amén, para glorificarle, para leer la palabra, para orar, para interceder, para decir, venga que hay una solución, Cristo la medicina, y vamos a orar por aquella situación, por esta situación. No nos dejemos robar la bendición del enemigo, no nos dejemos entristecer, no nos dejemos meter la duda. Nada, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús toda palabra que venga el enemigo, porque Dios abrió la boca de nosotros. Amén. Como la abrió al asna. Él mismo le abrió la boca al asna, porque la escritura ahí lo está diciendo, lo está afirmando, lo está declarando. Entonces dice la palabra, la cual dijo Balaam. ¿Quién dijo Balaam? El asna. ¿Qué le dijo Balaam? Aquí me gusta esta pregunta que le hace el asna a ese hombre. ¿Qué ha hecho? Mire la pregunta que le hace. ¿Qué le he hecho que me has azotado 3 veces? Dijo la burrita, ¿qué le he hecho que me has azotado 3 veces? Y al último me dio con vara para terminarla de azotar. ¿Qué le he hecho yo? Y yo de pronto uno se va a la palabra de Dios. Y uno siente como, ¿qué culpa tiene la pobre burrita? ¿Qué culpa tiene el asna? Porque en el verso 30, y el asna vuelve y le dice a Balaam, mire cómo le sigue hablando al profeta, le dice, y le hace esa pregunta nuevamente, y le dice, ¿no soy yo tu asna? ¿No soy yo tu asna? Le dice,
sobre mí, mire lo que le dice, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, hasta ese día. Dice, y vuelve y le pregunta, he acostumbrado a hacerlo así contigo. Oiga, aquí me enseña algo la palabra de Dios, que el asna nunca, todo el tiempo que tuvo ese hombre montado en el asna, el asna nunca lo hizo caer de su montadura. El asna lo transportó bien, al profeta lo llevó bien donde él iba, lo transportaba bien. Por eso ella le hace esa pregunta, ¿por qué me castiga a mí si yo contigo he estado bien siempre, llevándolo bien, transportándolo bien, de una manera bien? ¿Sí? Pero mire lo que hace en nuestras vidas la soberbia, lo que hace el enojo, lo que hace la falta de perdón. Eso crea amargura, una raíz de amargura, y hace que nosotros golpeemos a los demás, o que uno mismo se golpee, porque eso es lo que hace ese espíritu. ¿Sí? Por eso el asna le dice que ella estaba acostumbrada a hacerlo contigo, a hacerlo así contigo. Le dice, acostumbrado a hacerlo así contigo. Bien, para él responderle lo contrario a ella. Y le dice, y él respondió, oiga lo que responde este hombre, no. Entonces Jehová aquí abrió los ojos de Balaam. Dios nos está abriendo los ojos a nosotros, amén. Dios nos abre los ojos cada día a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Nos abre nuestros ojos, nos abre nuestros oídos para atenderlo a Él y para ver lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, podemos definir, llevamos 2 pasos. Dios es soberano sobre nuestros planes. Dios es soberano, Dios está por encima de nuestros planes, de nuestros propósitos. La prioridad es que nosotros entendamos que los planes de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, dice la Escritura. Y nuestros pensamientos son menos que los pensamientos de Dios. Entonces debemos priorizar en que los pensamientos de Cristo siempre sean más altos que los nuestros. Y el ser humano quiere saber más que Dios y quiere tener los pensamientos más altos que los de Cristo. Y eso es un error que cometemos. Y eso se llama no hacer la voluntad de nuestro Dios. Inclusive estamos detratando que es agradable la voluntad del Padre, que es buena la voluntad de Él y que es perfecta. Esos atributos que solo le pertenecen a nuestro Dios, como es su voluntad. Ahora, en el segundo, Dios habla de manera inesperada con las personas inesperadas, con las personas que uno menos piensa. En este caso, en el relato bíblico, imagínense, usó una asna, usó una burra. ¿Usted se imagina cómo Dios trabaja? ¿Usted se imagina Dios cómo está dando a conocer, dándose a entender en la palabra para manifestar a través de ese animal? Y un tercer punto, podemos decir, la obediencia es más importante que cualquier posición. La obediencia a Dios, estoy hablando de la obediencia a Dios, es más importante que cualquier estatus que nosotros podamos tener. Y a veces el ser humano quiere colocar el estatus por encima de Dios. A veces el ser humano, el hombre, la mujer, las personas, de una u otra manera que tengan una posición económica, material definida, propiedades, en fin, etcétera, quiere colocar más prioridad en eso y dejar aparte la obediencia, que es más importante que la oposición. En pocas palabras, la obediencia, escuchemos esto con atención, la obediencia rompe cualquier posición que el ser humano natural pueda colocar a nosotros. ¿La obediencia a quién? La obediencia a Dios. Cuando yo hablo de obediencia, iglesia, no quiere decir que esa obediencia tiene que ser perfecta, porque ese es otro asunto. Es la obediencia a Dios en perfección, en transición. Recuerde que la buena obra que empezó Jesús en ustedes y en mí, la Biblia dice que la perfeccionará. Me está hablando una palabra que va trascendiendo a medida que vamos conociendo al Señor y estamos siendo obedientes a Él y sumisos a Él en humildad, en entrega y en mansedumbre
buscando la presencia de Dios cada día para que el Señor nos ayude, porque el corazón del ser humano, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. ¿Cómo estaba el corazón? Ahora la pregunta, ¿cómo estaba el corazón de este hombre de Balaam? Imagínense cómo está el corazón de nosotros ahora todavía. ¿Qué estamos haciendo, trabajando en el corazón de nosotros? Por eso Dios coloca personas en nuestra vida para nosotros examinarnos y meditar. Uy, aquí me habló el Señor, aquí me reveló algo que tengo que cambiar en esto. Y de la persona que menos piensa uno, lo puede a uno hablar el Señor. Ahora, Balaam, a pesar de ser un profeta, no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Él no tenía su corazón dispuesto a obedecer a nuestro Dios. ¿Por qué? Por su codicia, por lo que le iba a pagar ese rey de Moab, ¿recuerda? Todo eso, por todo lo que le iban a dar. La burra, por otro lado, el asna. Acá, el asna le mostró la obediencia. ¿Ven? Porque ella había sido obediente con él. Ella había sido obediente con ese hombre transportándolo. ¿Recuerda? Pero él no. Él lo único que hizo fue ¿qué? Fue reprenderla, fue castigarla. Ahora, por otro lado, ¿sí? La obediencia instantánea. A veces hay cosas de que uno tiene que obedecer a Dios instantáneamente. Pero hay veces que hay personas que no pueden hacerlo instantáneamente y necesitan un proceso. Y por eso es necesario nosotros congregarnos. Por eso es necesario venir acá a reunirnos como la iglesia de Cristo, para saber de que ese proceso de obediencia tiene que ir en transición, tiene que ir caminando con el Señor. Entonces, el ángel del Señor nos enseña que tenemos que colocarle mucho cuidado. Y es más importante priorizar en las cosas de Dios, estar con el Señor, que lo demás. Recuerda que hay un pasaje muy conocido que dice que primeramente buscar el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y que todo lo demás ¿qué? Todo lo demás vendrá después. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, acá y ahora, como en el verso 35, ahí me adelanto al verso 35 del capítulo 22, habla una palabra y dice, y el ángel, estoy en el relato bíblico de Números, capítulo 22, verso 35, dice, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, oye, ahí le habló el ángel de Dios, ve con esos hombres, o sea, con los hombres, porque luego, adelantando más la historia, este hombre volvió y mandó otra caravana buscando a Balaam, ¿sí? Más de renombre, para que fueran donde el rey. Pero miren lo que le dijo el ángel de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y así se llama el mensaje de hoy, ¿sí? Harás lo que yo te diga. Le cambió el chip a este hombre, ¿sí? Porque él le habló, era un hombre que vean, que en medio de todo el Señor le hablaba. Y aquí en este punto podemos decir que Dios es paciente y misericordioso, que Dios es un Dios de oportunidades para nosotros, que Dios está vivo y por eso le adoramos. Entonces dice que harás lo que yo te diga, eso hablarás. Mire, nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos diga. El problema es que a veces se habla más de lo necesario y no se habla lo que tenemos que hablar, lo que Dios nos dijo que hablara, ¿sí? Y se habla y dicen cosas insensatas, dicen palabras imprudentes, pero no mencionan palabra de Dios, no mencionan palabra para aprender, para reconocer que con Dios podemos ser obedientes. El Señor me da una palabra a mí en estos días, que lo escribió el apóstol Pedro. Dice que hemos renacido a una esperanza viva. Y estamos renaciendo a una esperanza viva espiritualmente, volviendo a nacer a una esperanza viva, y esa esperanza viva es la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces dice, Dios le da una segunda oportunidad a este hombre. Es la segunda oportunidad que le da a Balaam. Y le dice que vaya a Balaam. Pero que solo hable lo que Dios nos diga. Nosotros, hermanos, hablemos lo que Dios nos diga.
Esto nos muestra que Dios es paciente y misericordioso y que siempre nos da oportunidades. ¿Para qué? Para arrepentirnos y obedecer. Amén. Todos los días necesitamos un arrepentimiento. Todos los días necesitamos reconocer que no somos nada sin Cristo, que no somos nada ni nadie sin Él, que nos necesitamos a Él cada día, que en mi fuerza yo no puedo ser. Ahora tenemos que sacar ese Balaán de nuestra vida. Tenemos que sacar ese Balaán de dejarnos guiar por hombres, de dejarnos direccionar por palabras. El enemigo usa palabras suaves, el enemigo usa palabras también con la sabiduría de Él. Pero tenemos que pedirle a Dios, el Espíritu Santo, que nos dé discernimiento para saber qué trae esa palabra, para saber y estar entreverados nosotros de qué podemos nosotros sacar de ahí. Venga, esa palabra viene de Dios, y preguntarle a Dios, ¿esta palabra es tuya o no es tuya? Señor, revélame por tu Espíritu, porque la palabra nos revela, la palabra nos ayuda y nos ministra para poder y no cometer los errores que están ahí al acecho. Entonces, arriba dice, en el verso 32, me gustaría leer este texto. Dice en el versículo 32, estoy en el mismo capítulo, mis amados. Dice, capítulo 22, a la altura del verso 32, dice: y el ángel de Jehová le dijo, ¿a qué le dijo? A Balaán. ¿Por qué? Y le hace esa pregunta: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Siempre me llama y me ministra el número 3. El hermano predicaba el domingo pasado 300, amén. Los 300 se desprende 3. Acá hay una revelación grande de parte de nuestro Dios por el Espíritu Santo. 3 azotes, el último con palo, y 3. ¿Sí? ¿Cuántos días duró el Señor? 3 días, ¿cierto? Para resucitar. ¿Sí? Muerto, ¿qué? Muerto, sepultado y resucitado. 3 días. ¿Cuántos días duró Jonás en el buche del gran pez? ¿Cuántos? 3 días. Vemos ese número 3 y me impacta ahí en esta revelación donde este hombre azota el asna 3 veces también. Y lo azota fuerte. Le da duro ese hombre, que termina dándole palo al pobre animal. Entonces le dice el ángel de Jehová, dice: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido, para resistirte, porque tu camino, es perverso delante de mí. Le dice el ángel de Jehová a ese hombre. Y nosotros, para este tiempo, el Señor Jesucristo sabe los corazones malvados, sabe que hay corazones que no quieren arrepentirse. El Señor Jesucristo sabe que hay corazones obstinados, engrosados con el orgullo, con las codicias, con las avaricias, con una cantidad de pecados, como lo tenía Balaán, ¿sí? Como lo tenía este hombre de este mensaje de esta mañana, ¿sí? Corazones perversos, llenos de obstinación, corazones engrosados a una falta de perdón, corazones llenos de maldad. Dice: y el asna, en el verso 33, el asna me ha visto, dice el ángel. Primero el asna vio al ángel, mire, ni siquiera lo vio el hombre, fue el animal primero que vio al ángel de Dios, y se ha apartado luego delante de mí. O sea, 3 veces, dice, luego delante de mí estas 3 veces. Vuelve y dice la palabra: y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataré a ti, y a ella dejaré viva. En pocas palabras, el asna salvó la vida de ese hombre. ¿Cuántas veces Dios está salvándonos a nosotros? Amén. El Señor Jesucristo va delante de nosotros. Amén. ¿Por qué querías que el enemigo? Porque sabía que este hombre estaba comisionado. Porque recuerde que el pueblo de Israel salía de Egipto, salía de esclavitud, y él quería que el pueblo de Israel
este rey siguiera esclavo, que no fueran libres, ¿sí? Pero el Señor no permitió eso, gloria a Dios, porque esa generación, para aquel tiempo de Moisés pereció toda, pero los hijos de los hijos quedaron y fueron los que entraron a Canaán, a la tierra prometida. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, iglesia? ¿Cuánto le damos gloria a Dios, iglesia? Amén. Démosle un fuerte, porque es para el Señor Jesucristo, de que saber que la voluntad de Él se cumple. Yo no digo a largo plazo, a medio plazo o a instantáneo, pero la Biblia es clara que en cualquier momento puede ser instantáneo, puede ser una transición mediana o puede ser un final, pero debemos nosotros prepararnos y de tener en cuenta la importancia de obedecer a Dios. La Biblia dice que es mejor el obedecer que los sacrificios, dice la palabra, que es mejor la obediencia. Entonces, como aplicación para nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros como pueblo de Dios? Primero, reconocer la soberanía de Dios sobre los planes que Dios tiene para nosotros y sobre las decisiones que nosotros podamos tener para el Señor. Esa es una. Ahora la otra es buscar escuchar a Dios de maneras inesperadas y a través de personas o cosas que nosotros no esperamos, ¿sí? Entonces, la otra es priorizar, tener en cuenta la obediencia a Dios sobre tu posición, sobre su estatus, porque esa posición que habla ahí, ese estatus en las personas, puede ser en su área profesional, en su área comercial, en su área gerencial, en su área cotidiana, en lo secular, en lo que Dios ha permitido de una u otra manera que esas personas se preparen y que tengan una posición, y eso está bien. Pero lo que no le agrada a Dios es que coloquen todo eso de primero, que coloquen todo eso como prioridad. Dios está pidiendo que lo coloquemos a Él primero bajo su voluntad. Y la otra es confiar en la paciencia y la misericordia de Dios y arrepentirnos cada día para buscar la libertad del Señor, para buscar la libertad de Él. Entonces, hay muchos ejemplos de hombres de Dios que desobedecieron. No puedo de pronto, porque nos extenderíamos mucho, pero hay muchos. Recordemos que Saúl, siendo rey, desobedeció al mandato de Dios. El Señor le dijo: destruya a los amalecitas. Y Él los destruyó todo, y le dijo: y sus bienes, y no destruyeron con todo, sino que se quedaron con una parte, hicieron el trabajo a medias. Con Dios no se hace a medias, con Dios se hace completo, ¿sí? Podemos ver otro como fue David. Sabemos la historia de David, la desobediencia al mandato de Dios, de codiciar mujer ajena, de codiciar mujer de otro, como se llamó Betsabé. Sabemos la historia y bueno, el relato bíblico. Pero ¿qué después pasó con ese hombre? Tuvo oportunidades con Dios. Nosotros tenemos oportunidades con nuestro Dios, amén. Ese hombre se humilló, se postraba a Dios, reconoció su pecado de adulterio, el asesinato lo llevó a la muerte, que acuérdense que tuvo una consecuencia, que murió su hijo que tuvo con Betsabé. Bueno, y dividieron muchos problemas, tanto él como su familia en el palacio, como muchas consecuencias trae la desobediencia a Dios. Ya vemos Jonás, también fue otro hombre, pero Dios le dio otra oportunidad también. Recuerda que le dio una segunda oportunidad de ir a predicar allá, y el hombre ahí obedeció, pero primero desobedeció el mandato de Dios. Lo mandó a Nínive y se fue para otro lado, se fue para otro destino, para Tarsis. Hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces después Dios lo llamó y le dio una bendición. Sabemos que le dio el gran pez, esa bendición, para cumplir el propósito que Dios tenía con ese hombre. Y nosotros nos sucede lo mismo, tenemos un propósito con Dios. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Hemos sido desobedientes, ¿sí o no? Hemos sido desobedientes, pero Dios nos da oportunidades, amén. El Señor nos ministra en su palabra. Otro es Josué. Josué desobedeció el mandato de Dios a no tomar nada de la ciudad de Jericó, ¿sí? Y mire que hubo muchas consecuencias ahí, porque tomaron cosas que no deben hacerlo. Entonces la desobediencia trae consecuencias, mis amadas iglesias. La desobediencia a Cristo trae no cosas agradables. Ahora, este hombre después fue obediente, este profeta, y no maldijo a Israel. ¿Cuál fue el resultado?
aunque no maldijo Israel su corazón, pero hubo algo que no tuvo una sanidad completa este varón. Aunque Balaam, volviendo al relato de Balaam, aunque Balaam no maldijo a Israel, mire que hubo algo que no tuvo un arrepentimiento verdadero, no tuvo una conversión, porque su corazón quedó dividido y perdió la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios. Él perdió ese maravilloso privilegio de bendecir al pueblo de Dios. Recuerda que Dios dijo que bendita sería la nación de Israel sobre todas las naciones. La desobediencia a Dios tiene consecuencias graves, pero la obediencia a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Dios es paciente, pero ignora la desobediencia. Ahora, en el Nuevo Testamento habla de la gracia de Dios. Y la Biblia dice que somos salvos por fe y por gracia. Dice, entonces, hermanos, es un tiempo. Tal si nos colocamos de pie y le oramos a nuestro Dios en esta mañana hermosa. Y si hay áreas en nuestra vida de Balaam que tenemos que sacar, hay áreas que hemos sido desobedientes, hay áreas que no hemos podido, que por más que batallemos, que por más no le hemos entregado todo. Balaam no le entregó todo al Señor. Balaam se guardó cosas, porque dice que aunque no maldijo al pueblo de Israel, Balaam, su corazón siempre estuvo malvado, separado y dividido de nuestro Dios. ¿Qué tal si se coloca la mano en el corazón, ahí donde está, en su mente? Y bueno, y le decimos a nuestro Dios en esta mañana que cómo podemos aplicar, Señor, este ejemplo maravilloso que hoy hemos aprendido, Padre de la gloria, que tú nos has enseñado, mi Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona que habla. Dios usó esa alma para hablarle a ese hombre, Señor. Ahora Dios usa el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros y revelarnos, Padre de la gloria, los secretos que Él quiere darnos, Señor, a nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo espíritu de Balaam que haya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos, Señor, porque acá el profeta, el apóstol Judas hace un recordatorio de este hombre y menciona a otros dos hombres. Pero hemos estado hoy predicando acerca de Balaam, pero Judas lo hace en su carta, en su única carta que dejó. Dice en la carta, Judas capítulo 1, verso 11, y dice la palabra de Dios: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Recuerden que Caín fue otro hombre que no hizo las cosas conforme al corazón de Dios. Dice, y se lanzaron por lucro, oiga, en el error de Balaam. Recuerden que este hombre lo hacía por lucrarse, este hombre lo hacía por codicia, este hombre lo hacía por ser por tener un renombre, tener un estatus, por ser alguien más en la sociedad para aquel tiempo, ¿sí? Este hombre estaba siendo comprado, ¿sí? Y Dios sabía, porque Dios conocía el corazón de él como conoce el corazón de nosotros. Dice, el camino de Caín, y se lanzaron por lucro, oiga, en el error de Balaam, en el error que tuvo este hombre Balaam. Mire que Judas le hace el renombre, lo recuerda acá en su carta, en su única carta. Dice, y perecieron, mire, en la contradicción de Coré. ¿Por qué nombra a Coré también? Porque Coré se levantó en contra de Moisés. Coré se levantó en contra de la autoridad de Moisés, al querer ser más que líder, al querer ser más que Dios había llamado y escogido para libertar al pueblo de Israel. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de Coré? De que Coré se abrió la tierra, dice la Biblia, y se los tragó junto a él y con toda su familia. Esa es la consecuencia de la desobediencia. ¿Por qué? Por querer ser más que el líder, por querer ser más que el que Dios había escogido como cabeza de ese tiempo, como fue nuestro siervo Moisés. Por eso Judas lo hace renombrar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en esta mañana hermosa, Señor, en este domingo, Padre, de que tú, Padre, en el nombre de Jesús, llévate todo espíritu de desobediencia en nuestra vida, Padre, como iglesia, Señor. Padre, perdónanos, bendito Rey, Señor, cuando tú nos hablabas y nosotros no hemos hecho caso, Señor. Perdónanos cuando hemos hecho cosas, Señor, amado Dios, y tú nos has hablado, Señor, de diferente manera, Señor, y nosotros no hemos podido escuchar, porque es una verdad, Señor.
que tú eres el único que nos habla, Padre amado, Señor, aunque no te veamos, Padre. Por fe sabemos que tú, Señor, nos habla, nos ministra, Padre de la gloria, Señor. Así como usaste, Señor, ese animal, amado Dios, así como usaste, Señor, esa Ana, Señor, en este hombre, que ella le dijo: ¿por qué me pega? ¿Por qué me castigas si yo lo único que he hecho es servirte, Padre? Y nosotros, ¿por qué a veces juzgamos a nuestro Dios? O a veces juzgamos lo que Dios tiene para nosotros, Padre. Perdónanos, bendito Rey. Padre amado, Señor, perdona y sana, Señor. Y sana toda herida que haya en nosotros que no hemos podido sacar, de soberbia, de desobediencia, Señor, de mal genio, Padre amado Dios, Señor. Toda soberbia de incredulidad, bendito Dios. Toda área en nuestra vida, hoy se le entregue esa área, mis amados. Dígale ahí donde está: yo te entrego mi vida. Dígale cada día: ayúdame, Señor, ayúdame a que tus planes. Dígale ahí, declare con su boca. Recuerda que Dios abrió la boca de Ana, y el Espíritu Santo nos abre. Abra la boca sin temor, abra la boca sin miedo, abra la boca para Dios, porque Dios está aquí y el Señor nos escucha a nosotros. Abra tu boca como Dios le abrió la boca a la burra. Habla con Dios en esta mañana y dígale: Señor, abro mi boca para ti, Señor. Así mi hijo no quiere abrirla para ti, Señor. Así mi familia no quiera nada de ti, yo abro la boca por ellos. Dígale: yo oro por ellos, Padre de la gloria. Dígale: yo me dejo ministrar por tu Espíritu Santo, Padre, para que seas tú, Señor, priorizando mi vida, Señor, para que seas tú priorizando mis propósitos, Padre, para que yo no te pueda sacar de mis planes, Señor, para yo meterte en la maleta, Señor, siempre que vayas tú, bendito Dios, porque estamos preparando el equipaje para irnos contigo, Padre de la gloria. Y ese equipaje es tu gracia, Señor. Ese equipaje es la fe en ti, Señor. Ese equipaje es la salvación, Padre, para nuestra vida eterna con Cristo Jesús, Señor. Por eso dígale ahí: reprendo todo espíritu de Balaam, reprendo todo espíritu de codicia, de mentira, Señor, todo espíritu de soberbia, reprendo todo espíritu inmundo, Señor, que quiera venir a sacarme de tus planes, amado Dios. Reprendo todo lo que quiera venir a mí, Señor, en mi vida que no es tuya, Padre. Y me declaro, dígale, un hijo de Dios, una hija de Dios al servicio tuyo, dispuesto a trabajar para ti, Señor. No con perfecciones, Señor, sino, amado Dios, con tu verdad, con tu palabra, papá, con tu obediencia, Señor. La Biblia dice que Caín hizo sacrificio, Padre de la gloria. Abel hizo otro sacrificio. Pero no fue tanto los sacrificios, Señor, sino fue la actitud que tuvieron ellos, Padre. Dígale ahí: ayúdame con la actitud. Caín mostró una actitud mala, malvada, perversa, porque ofreció un holocausto, ofreció un sacrificio, pero no fue de agrado de Dios, porque Dios miró el corazón de Caín. Por eso dígale ahí: líbrame, Señor, de todo espíritu inmundo de Caín, Padre, en el nombre de Jesús, de envidia, de celos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Caín, hoy le ordeno, Padre, que no tiene arte ni parte sobre la iglesia, Padre de Cristo. Hoy le ordeno: espíritu de Caín, amado Dios, que está fuera, Señor, de orgullo, de vanidad, Señor, porque no fue el holocausto como tal, fue la actitud en el corazón de Caín, porque Dios miró la actitud en el corazón de Abel, que fue una actitud de obediencia, una actitud que Dios dijo, y que esa sangre de Abel ahora clama al cielo. Esa sangre de Abel ahora llama a nosotros también, Señor, como clama la sangre de Cristo, el Cordero de la gloria, el Cordero de la Pascua, en el nombre de Jesús. Porque no son los sacrificios los malos, son las actitudes, las malas actitudes de nuestro corazón. Por eso que Dios nos ayude, iglesia preciosa, en esta mañana. Iglesia del Rey de Reyes, que Dios nos ayude, Padre de la gloria, Señor. Y mire Corea, Señor, mire todos los que desobedecieron, Padre, que quieren levantarse en contra de las autoridades, Padre. Ayúdanos, Señor, dice la palabra que todos y perecieron cuando hay contradicciones, Señor. De unos quieren saber más que otros, Padre de la gloria. Cuando hay contradicciones del orgullo, Padre, quieren saber más que otros, con ese orgullo, con esa prepotencia. Líbranos, Señor, del espíritu de orgullo, ese sentimiento negativo, Padre, ese espíritu, Señor, que no se ve pero está dentro de las personas, en el nombre de Jesús, Señor. Y te nombran a ti, oh Dios, pero no tienen a Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, porque no están haciendo lo que dice la palabra, la voluntad de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Pero ayúdalos a ellos, porque tu infinita misericordia, tu infinita gracia, Señor, los ayuda, Padre,
para que así como nos ayuda a nosotros, Señor, ellos puedan reconocerte, Señor, y caer como cayó David, Señor, humillado ante tu presencia, Padre, buscando el rostro de Dios, buscando la manera de estar bien con el Señor, después de tantos pecados que cometió, Padre. Este hombre, dice la Biblia, que gobernó tu pueblo escogido por 40 años de gloria, Padre, y dice que hubo prosperidad espiritual, Señor, que hubo benevolencia y hubo el pueblo de Israel, Señor, porque tuvieron un ungido, Señor, un rey ungido, Padre, con el aceite del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que fue un rey antes de ser rey 7 años atrás, ya ha sido ungido por el profeta, Padre, porque fue un hombre obediente después de sus errores, fue un hombre que obedeció y llegó a ser, como fue llamado en la Biblia, un corazón conforme al corazón de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Entréguele el área en esta mañana, mis amados. Entréguele el área, Señor, que necesita sacar. Entréguele el área de sus hijos, Señor. Ustedes como padres, como madres, saben qué área de sus hijos, Señor, tienen que pedirle perdón a Dios y reconocer. Yo reconozco, Padre, en el nombre de Jesús. No me cases, ore por su familia. Dile: yo te entrego mi familia que no quiere buscarte. Yo te entrego mi familia, Señor. Padre de la gloria, de esta mañana a ti. Que tengan también la oportunidad, Señor, porque tenemos un Dios de oportunidades. Tenemos un Dios que clama al cielo, Padre, por nosotros, Señor. Que nosotros clamamos, Señor. Que nosotros estamos en tu presencia, bendito Dios, orando, amado Dios, para que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia ahí dice la palabra de Dios en la carta de Judas, por eso debemos reprender las obras que no son de bien. Debemos de reprender las obras del maligno. Por eso el Señor le dijo: el Señor te reprenda. Por eso todo espíritu inmundo, iglesia, por eso es necesario la intercesión en la guerra espiritual con autoridad. Que el Señor te reprenda. Que el Señor reprenda todo espíritu inmundo que no deja que se acerque a nuestra familia. Que no permita, Señor, que el orgullo pase por encima de la humildad, Padre amado, Señor. Que nuestro estatus tiene que ser Cristo Jesús. Que nuestra posición tiene que estar Cristo Jesús en nuestra vida. Que debemos de ser más agradecidos con el Señor cada día y saber que de Él viene la recompensa, las mejores dádivas, los mejores regalos para nosotros, Señor. Y que nunca nos cansaremos, Señor. Porque así como Dios hizo abrir la boca de ese animal, así como Dios abrió la boca del asna, Señor, el Espíritu Santo abre nuestra boca para bendecirle, para orarle, para predicar tu palabra, Señor, para hablarle a otro que esté necesitado, Padre, para darle a conocer las buenas noticias de salvación, Señor. Porque somos trompetas del cielo, somos lámparas encendidas, pero con el fuego de Dios, el aceite de Dios. Y somos también pregoneros de justicia. Y también somos atalayas, siervos vigilantes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, iglesia preciosa.